Doctor, Hola, hola, ¿me escuchan? sí, doctor, una pregunta. Sí, En el chat de aquí que tenemos que anotar, ¿solo una vez el nombre? solo una vez, Allá nomás, ¿no? ya no más. Solo en el hipotético caso, por ejemplo, que usted habría llegado tarde a la clase y se conecta, se sigue en la segunda reunión, ahí puede colocar su nombre, porque lógicamente en la primera ya tenemos registrados para evitar, digamos, que se lo considere con falta. Bueno, les estaba explicando justo el tema que les había planteado y decía de que muchas veces puede haber pues conflicto de competencias en lo que puede ser el ámbito territorial. Antes las gobernaciones se denominaban prefecturas, ¿no? Pero anteriormente, en la legislación anterior, la prefectura tenía ciertas potestades dentro de lo que era todo el departamento de Cochabamba. Hoy vamos a cambiar toda esa visión, ya que se ha modificado el ordenamiento jurídico con la nueva constitución política del Estado, se han delimitado ciertas competencias departamentales y municipales, como también nacionales. A ver, un ratito, por favor, están entrando todavía. Ya. Entonces, en estas circunstancias, se ha visto de que iba a haber ciertos conflictos de cómo se iba a tomar decisiones dentro de un mismo territorio, especialmente en el tema de las gobernaciones y los municipios. Pero si vemos, digamos, tenemos lo mismo cuando el gobierno central empieza a realizar ciertas actuaciones a nivel de un departamento. Entonces, ahí puede haber choque de potestades entre lo que es el gobierno central, el gobierno departamental o en el caso de los gobiernos municipales. He ahí que la ley marco de autonomías va a tener claramente establecido cuáles son las competencias nacionales, cuáles son las competencias departamentales, cuáles son las competencias regionales y cuáles son las competencias municipales y las indígenas, originarios y campesinos dentro de lo que va a ser sus territorios. No quiero ir un poquito adentrándonos porque si no vamos a ir, tal vez me voy a adelantar y no van a comprender claramente. Lo que sí se tiene que establecer de que van a estar delimitadas sus actuaciones en virtud a la Constitución y a la ley que dice acá, ¿no? Cuando exista conflictos de competencias, en algunas circunstancias, es el Tribunal Constitucional quien tendrá que ver qué gobierno autónomo tiene esas potestades, porque es el único quien interpreta a cabalidad lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Hasta ahí comprendido. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, por favor? Doctor, no sé si como será como duda o como un comentario. Aparte que Cochabamba es autónomo y toda esa situación, ¿recibe económicamente de parte del gobierno? Sí, sí.
Lógicamente, cada territorio, tanto departamental como municipal, recibe recursos del gobierno central por regalías del IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? Y otras regalías que lógicamente tiene cada departamento. Además, tienen la potestad de crear sus propios recursos. Había otra persona, creo que Carlos quería comentar algo. Doctor, yo tengo una pregunta. Oh, Víctor, perdón, siga. Sí. Doctor, ¿qué pasaría si en un caso un municipio tendría un recurso económico que encuentre? ¿Esos recursos podría administrarlo el municipio o también puede intervenir lo que es el gobierno central? Ya. La Constitución Política del Estado dice que las riquezas son de índole o pertenece a todos los bolivianos y bolivianas. Quien debe administrar es el gobierno del Estado. Ahora, por ejemplo, el petróleo, el gas natural, no lo explotan los gobiernos departamentales ni los municipios, lo hace el gobierno central. Y este reparte las regalías en los departamentos en los cuales se encuentran estas riquezas. En ese caso, ¿no? Si es que se encontrara, digamos, algún recurso importante, es el gobierno central quien se haría cargo de su explotación y, por ende, tendría que el gobierno central entregar un monto de las ganancias o de las regalías a lo que es ese territorio. Ahora, pero hay algunas explotaciones, por ejemplo, como la madera, como los agregados, por ejemplo, los gobiernos autónomos tienen ciertos ingresos sobre esos recursos directamente, ¿no? Pero esto es en virtud también, digamos, de otras leyes complementarias, ¿no? No referidas ni a la Constitución ni a la Ley Marco de Autonomías, sino específicamente a lo que son diversos recursos renovables. Por ejemplo, y no renovables, ¿no? Hay leyes especiales, ¿no? Cuando hablamos de la explotación de recursos madereros, hay una ley forestal. Cuando hablamos de minerales, hay la ley de minería. Cuando hablamos de recursos petroleros, gas, hay también la ley correspondiente, ¿ya? Pero no se puede explotar por los gobiernos departamentales ni municipales, sino el gobierno central es quien se encarga de estos aspectos. Por ejemplo, en Santa Cruz, el tema del Mutum, hay grandes conflictos porque dice que el gobierno municipal, o perdón, el gobierno departamental quiere inmiscuirse, pero el gobierno nacional ya le ha dicho de que es potestad del gobierno nacional, no del gobierno departamental. ¿Ya? Bueno, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, por favor? Estamos sobre ese concepto que estamos dando, lógicamente, algunas aclaraciones que se tiene dentro de lo que es la concepción de la autonomía y lo que es sus potestades, o perdón, sus características. Porque las potestades de los gobiernos autónomos lo vamos a ver más adelante. Está comprendido este primer punto de la elección de sus autoridades. Anteriormente no se podía elegir a las autoridades departamentales. Por ejemplo, el prefecto era designado por el presidente del Estado, bueno, antes República de Bolivia, hoy el Estado Plurinacional de Bolivia. Con la creación de la nueva Constitución Política del 2009, recién se apertura a la elección de las autoridades departamentales. En el caso de las autoridades municipales, ¿no? A partir de 1994 recién se puede elegir a los alcaldes. ¿Alguna duda respecto a este primer punto, por favor? De la elección de las autoridades en lo que son los 4 niveles de los gobiernos autónomos. No, doctor, está todo casi claro, yo pienso.
¿Ya? Sí, doctor. Con relación a la administración de los recursos económicos, estamos hablando del dinero que ingresa a lo que es las arcas de los diferentes tipos de gobiernos autónomos, ¿no? A nivel departamental se recibe grandes cantidades de recursos, a nivel municipal también, ¿no? Eso también está referido, a ver, ¿por qué reciben ingresos? Uno es el IDH, tanto departamentos como municipios, también lo que es, gracias a la ley de participación popular, de acuerdo al número de habitantes que tiene cada municipio, cada departamento, también se recibe recursos económicos. ¿Ya? Y los Doctor, que puedan ir en esta generando. partecita donde ya... Perdón, ¿puedes repetir? Mil disculpas, doctor, solamente que en esta partecita, o sea que hace poco habían unos pequeños conflictos sobre el censo poblacional y de que estaban pidiendo, o sea, un ejemplo, los municipios autónomos, un censo y que el gobierno ya para este año, si no me equivoco, había que hacerse el censo, no sé si es el año pasado por motivos de la pandemia, no ha habido censo. Entonces, ese es el motivo entonces en el cual las autonomías, o sea, los municipios autónomos están pidiendo un censo por el cual, porque yo creo que del primer censo, que si no me equivoco era en el 92, o no sé, no sé cómo decirle, pero a esta fecha yo creo que ya la población se ha duplicado o triplicado, ¿verdad, doctor? Sí, exactamente, ¿no? El censo es una, como dice, una recopilación de datos que ayuda al gobierno central para crear políticas, para determinar, por ejemplo, cantidad de población y también ayuda a lo que va a ser el repartir, ¿no? Los recursos de la participación popular. Además, también ayuda para la creación, en algunos casos, de nuevos municipios o incluso la posibilidad de modificar el mapa electoral con relación a lo que son las circunscripciones. Eso ocurrió la última vez, ya que Cochabamba ha perdido un asiento electoral que lógicamente lo ha ganado Santa Cruz y lo ha ganado La Paz. Entonces, eso de conocer datos actualizados del censo son importantes y cada cierto tiempo los gobiernos deben hacer este censo. ¿Está bien? Sí, doctor, o sea que digamos Cochabamba, un ejemplo, tenía 1 millón de habitantes, ahora en la actualidad podemos decir que ya tiene 2 millones, o sea que el gobierno tiene que aumentar los recursos del CIDH, algo por ahí, sí, doctor, ¿verdad? La participación popular Perdón, eso. va a variar lógicamente de acuerdo a la movilidad de la población. Ahora, no nos olvidemos que hay mucha gente que va migrando, ¿no? Las últimos censo determinó, por ejemplo, que la población de Pando, Beni, aumentó. Y aquí en Cochabamba ha disminuido dentro de la lógica, ¿no? Ahora también sabemos que hay mucha gente que va migrando al exterior, pero lógicamente ahí se va determinando qué departamentos, qué municipios tienen mayor cantidad de población. Y en ese sentido, al manejar más o menores recursos, cada gobierno autónomo tiene lógicamente esos recursos para poder invertirlos, satisfacer sus necesidades, ¿no? Que se tiene, por ejemplo, otras leyes complementarias del cómo se puede gastar. Por ejemplo, los recursos del IDH no se pueden gastar 20%, creo, 25%, estoy con esa duda, de que solo se puede gastar en lo que son sueldos y ciertos gastos recurrentes. Y el 75% tiene que ser en inversión pública, ¿no?
Entonces, ahí vemos de que los recursos de cada territorio tienen que ser gastados de la mejor manera para satisfacer necesidades, inversión, proyectos, carreteras, calles, avenidas, equipamiento educativo, salud, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a eso se refiere este punto 2, ¿no? Que cada gobierno autónomo puede administrar correctamente sus recursos. Libremente, entre comillas, porque se quiere que se planifique un POA y este POA tiene que ser aprobado también por el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y el punto 3, lo que es la creación de normativas, eso también es muy importante, pero hay ciertas limitancias. Imagínense, por ejemplo, no se puede tocar leyes ya existentes dentro de lo que es el territorio nacional. Imagínense, por ejemplo, el departamento de Cochabamba quisiera crear un código penal. ¿Creen que podría o no? No, doctor. No, porque lógicamente la Constitución lo prohíbe, la Ley Marco de Autonomías lo prohíbe, pero sí podría crear ordenamientos jurídicos que dentro de sus potestades solo tienen, digamos, injerencia dentro de su territorio nacional, o perdón, territorio de su jurisdicción. Por eso en el municipio del Cercado, por ejemplo, se crea leyes que cobran tarifas por el tema del parqueo. Se ha creado también otra ley, el tema de la restricción vehicular en el casco, el casco viejo, en el cual no pueden circular de acuerdo, digamos, al último número de la placa de los vehículos. O también la ley que ha regulado o regula, por ejemplo, la tenencia de perritos estos de razas peligrosas. O pueden crear, por ejemplo, leyes de protección al muelle. Por ejemplo, hay una ley que en Cochabamba está prohibido el talar molles, porque se constituye, digamos, un árbol histórico de importancia para lo que es el departamento de Cochabamba, ¿no? Que lógicamente estas leyes tienen que tener su cumplimiento dentro de lo que es la jurisdicción del municipio o del departamento, si vale el término. Ahora se entiende un poquito más estas tres características de lo que es la autonomía. Sí, doctor. No hay dudas, no hay preguntas. ¿Comentarios tal vez? ¿Nada? Doctor, ¿Sí? a ver, no sé si lo he entendido bien, pero en este caso los recursos para el área metropolitana, o sea, el cercado, lo administraría el gobierno municipal y a nivel departamental lo haría el gobernador. Eso quiere decir, ¿verdad? Exactamente. Ahora, Ya. por si acaso, cuando hablamos de la área metropolitana, acá en Cochabamba, estamos hablando de los municipios de Sacaba, Cercado, Colcapirua, Quillacollo, Tiquipaya. Ese es el área metropolitana. En este caso sería entonces el cercado nomás. Claro, Hablando dentro de lo que es del centro de la ciudad. el territorio de cada municipio tiene sus potestades. Ya, doctor, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, autonomía, en términos generales, es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Algunos sinónimos de autonomía
serían soberanía, pero estamos hablando, digamos, en temas conceptuales, ¿no? No podemos hablar de que autonomía es lo mismo que soberanía. Autogobierno, independencia no definitiva, no es decir de que somos independientes y podemos tomar absolutamente nuestras decisiones. Ahí estaríamos hablando de una autonomía mucho más amplia de la que vivimos. Hoy en día tenemos autonomía, tenemos independencia, pero tenemos ciertas restricciones que el gobierno central, la Constitución y la Ley Marco de Autonomías todavía nos restringen. Entonces no estaríamos hablando de una independencia completa, ¿no? Una emancipación, sí, lógicamente, un poquito nos liberamos del gobierno central y podemos tomar ciertas decisiones por cuenta propia, ¿no? Así, la autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera independiente. Por ejemplo, en mi nuevo trabajo ya me han dado cierta autonomía, que puedo realizar actividades sin el apoyo, sin la supervisión de nadie, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que es las autonomías a nivel de la parte gubernativa, vamos a encontrar que hay ciertas potestades, ciertas competencias, ¿no? Y va a haber también ciertas limitaciones. Referido a los municipios, regiones u organizaciones, la autonomía es la potestad o el poder establecer sus propias normativas y órganos de gobierno dentro de lo que es la autoridad de un Estado. De allí que en algunos países como España, el territorio se divide en comunidades autónomas. Lógicamente, por ejemplo, en España, ellos ya viven desde la década del 80 con autonomías. Nosotros apenas desde el 2009, pero aún así en España todavía hay ciertos conflictos, ¿no? Que todavía no se llegan a acordar sobre sus competencias y potestades. La Constitución Política del Estado de 1938 fue una de las primeras constituciones quien determinó o pudo identificar qué era autonomía. Vamos a dar lectura. Lo que decía en la Constitución Política de 1938. Decía en su artículo 159 que la autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de personal administrativo, la facción de sus estatutos, la aprobación de sus presupuestos anuales, la aceptación de delegados y donaciones, aceptación de legados y donaciones, la celebración de contratos y obligaciones para realizar sus fines. Podrán negociar empréstitos con garantías de sus bienes y recursos previa aprobación legislativa. Entonces, en el artículo 159 de esta Constitución de 1938, aparece la primera vez la concepción de lo que era la autonomía. Esto, lógicamente, de lo que era las autonomías universitarias, ¿no? Que en este caso también se reconocía la potestad de elegir a sus autoridades, el poder administrar sus recursos y el crear sus estatutos y reglamentos internos, ¿no? La Ley Marco de Autonomías, la Ley 031 de 19 de julio del 2010, denominada Andrés Ibáñez, es la ley que va a regular, va a establecer cuáles son los limitantes dentro de lo que es el ordenamiento jurídico y las autonomías dentro de nuestro país. La Ley Marco de Autonomías define lo que es autonomías en su artículo 6º, parágrafo 2º, numeral 3, el cual dice que autonomías es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos
en la Constitución Política del Estado y la presente ley, que implica la igualdad jerárquica o el rango constitucional entre las entidades territoriales autónomas. Eso quiero explicarles. En algún momento estábamos debatiendo y decíamos que puede existir en algún momento del nacimiento de las autonomías el conflicto de competencias en un mismo territorio. Es decir, si hablamos en el departamento de Cochabamba, habría el conflicto de lo que tiene que decidir el gobernador y, por ejemplo, en el cercado, el alcalde, ¿no? Pero ahí vemos que no hay subordinación entre lo que son las autonomías, no existe la subordinación entre lo que es el gobierno municipal al gobierno departamental, o lo que podría exigir el gobierno regional al gobierno departamental. Estos tres niveles, el gobierno departamental, el gobierno regional y el gobierno municipal, tienen el mismo rango como autoridad. Sí comparten en algunos casos territorio, pero no dependen unos de otros. ¿Comprenden esta idea que se está aclarando de que no hay jerarquía entre los gobiernos autónomos? Por consiguiente, no habría dependencia de alguno a otro. ¿Se comprende? ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? Doctor, ¿a qué se refiere cuando nos dice que implica la igualdad jerárquica o rango constitucional entre entidades territoriales? Que no hay dependencia uno de otro. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Bueno, dice también la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, que habíamos visto ya con anterioridad, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, que también lo hemos visto, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías. Aquí es donde vamos a ver más adelante lo que son las competencias y atribuciones establecidas en lo que es la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, las cuales nos van a ayudar justamente a resolver ciertos conflictos que se podrían presentar en la toma de decisiones de algún punto de conflicto que podría existir. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, en algún momento, no sé si ustedes se acuerdan, se creó un consejo en el cual participaba la gobernación, los municipios, el centro, las autoridades en salud, médicos y demás, para poder establecer ciertas condiciones, si vale el término, para poder ir sobrellevando el tema de la pandemia. Y se iban tomando decisiones de esta manera, pero llega el momento en el cual se hace, toma posesión el nuevo gobernador, ¿no? Y empieza a tomar decisiones por cuenta propia. Que lógicamente ahí se ha podido determinar de que tenía potestades a nivel departamental en ciertos aspectos, pero los municipios tienen jurisdicción dentro de su territorio. ¿Por qué? Porque imagínense las restricciones de horario o de restricciones. No puede ser lo mismo en el cercado
que, por ejemplo, en uno de los municipios pequeños que hay en el departamento de Cochabamba, como es el de Bolívar, porque son diferentes las realidades entre uno y el otro. Uno tiene casi 1 millón de habitantes y el otro no llega más de los 200.000 habitantes. Entonces, la pandemia debe ser tratada de acuerdo a ciertas particularidades dentro de lo que son sus territorios. Pero sí pueden tomarse ciertas políticas a nivel departamental que puede ser, obviamente, dentro de lo que establece la Constitución y la Ley Marco de Autonomías. ¿Alguna duda respecto a esa definición que establece la Ley Marco de Autonomías, que es un poquito parecida casi en todo, en mucha parte, a lo que hemos estado viendo con anterioridad? Solo que acá establece que la Constitución va a establecer las competencias y atribuciones establecidas para estos gobiernos autónomos y sus territorios. ¿Algún comentario, por favor? ¿Hay dudas, comentarios, por favor? Doctor, Sí. esta última partecita un poquito me llega a chocar. Dice, la autonomía regional no gozará de la facultad legislativa. ¿En qué consiste, doctor? Perdón, ¿puedes repetirme? No lo escuché bien. La última parte del artículo 6, que dice, la autonomía regional no gozará de facultad legislativa. ¿En qué consiste, doctor? Ya. Ya, aquí esas características que hemos dicho a la elección de sus autoridades a las administraciones de recursos y lo que va a ser la creación de ordenamiento jurídico son potestades de los gobiernos autónomos departamental, municipal, ¿ya? Y la regional no goza de esta facultad legislativa, no crea leyes. A eso se refiere. ¿Se comprende? ¿Cuáles serían, doctor, entonces las regiones? A ver, voy a buscar una fotito, deme un segundito para ir esclareciendo eso, ¿ya?
A ver. ¿Ven el mapa de Bolivia? ¿El de acá? Sí, listo. Ya. Les había comentado que hay 4 tipos de autonomía según la nueva Constitución Política del Estado. Gobiernos autónomos departamentales, ahí tenemos Pando, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Beni. Son los 9 gobiernos autónomos departamentales, ¿ya? Y hay uno solo que es el gobierno autónomo regional del Chaco, que justamente se encuentra dentro de lo que es el departamento de Tarija y justamente es la Mancha Rojita, ¿ya? En este sentido, esta región es la primera y la única que actualmente existe en todo el departamento. Eso no implica de que sea la única y vaya a ser la única. Puede organizarse en lo que son, en cualquier parte del país, otras regiones. Lo importante es de que este territorio que quiera buscar constituir el gobierno autónomo regional no pueda exceder o trascender lo que sea las fronteras de un departamento. Tiene que existir una, ¿cómo se dice esto? Continuidad territorial entre estos gobiernos, en estos territorios, ¿ya? Entonces, en algún momento, por ejemplo, se habló de que en Cochabamba se iba a crear una región. El trópico de Cochabamba quería crear una región, pero eso quedó simplemente en un deseo. Hasta el día de hoy, solo hay una región que es la región, el gobierno regional de Gran Chaco se denomina. ¿Ya? Ahí un poquito para que podamos entender. Y, lógicamente, los municipios van a estar dentro de lo que son los diferentes departamentos, incluso dentro de lo que es esta región. Acá tenemos otro mapita que es la región. Se encuentran 3 municipios. ¿Ya? Ahora se entiende un poquito, tal vez más claro, lo que se constituye en lo que es la región, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y en esta región tienen las mismas potestades que el gobierno autónomo departamental y el gobierno autónomo municipal, pero no incluiría lo que sería la facultad legislativa. No podrían crear sus leyes, porque ahí obviamente ya estamos hablando de que a nivel departamental se van a crear leyes y a nivel de los municipios se pueden crear leyes, pero no así a nivel de la región. ¿Entendido este punto que estaba preguntando? Se ha comprendido, ¿no? Sí, doctor, o sea que la región del Gran... Sí, doctor, o sea que la región solamente tenemos en Bolivia solo una región que es el Gran Chaco, ¿verdad? Exactamente. Ya se va a cortar la segunda sesión. Van a estar, por favor, atentos a la reconexión, la tercera y última conexión, ¿ya?